Estar detrás de una buena idea con muchas imágenes, y es ahí donde el mundo radiofónico me parece que cobra una gran vigencia. Al punto tal de que quizá radiofónicamente, como yo lo entiendo, esa idea del radioteatro, que por ahí nos viene como imagen en blanco y negro, hoy tiene colores, porque la radio es otra cosa y el audio también tiene otros colores, creo, ¿no? Que están también dispuestos por otros ritmos, por otros tiempos, ¿no? Por una supresión del tiempo real, que está íntimamente relacionado quizá a la actividad cinematográfica. Pero a partir de ahí, bueno, está el hermoso desafío de poder darle, de materializar las imágenes mentales, ¿no? Que por ahí es un mundo sin límites, que por ahí la imagen lo tiene a ese límite y que quizá el audio nos proporcione la idea de la subjetividad, de que es un mundo para cada uno de los oyentes. Capítulo 19, página 5. Padre, por favor. ¿Qué hago? Mija, no te preocupes. No pensaba entregarte. Vení, escondete acá atrás. Oso, dale el wiki que está en el armario. Y a partir de hoy tendrá que hacerse una por día. ¿Es muy grave eso? ¿Pero cómo no nos avisaron anoche? Eso se lo va a comunicar seguramente el médico de cabecera. Solo le puedo decir que es grave. Pero que es tratable. Él no tiene familiares. Con razón no vino nadie. Puede quedarse un ratito, pero en 15 minutos viene el pase de sala. Qué cagada. La historia, bueno, básicamente parte de aquellos momentos donde por militar ideológicamente por una idea se produce un atropello, un secuestro, un golpe en una puerta, un reventón de un lugar donde, se roban una niña, ¿no? Y a partir de ahí hay una historia en paralelo con el exilio de argentinos en México, que ocupa específicamente la familia de esta pequeña. Una historia de amor que tiene una tremenda génesis mediante el dolor, pero que eso exacerba el amor. ¿Pasa algo, padre? ¿Pasa algo, padre? ¿Pasa algo, padre? ¿Pasa algo, padre? Ah, porque si no voy yo y lo cago atrapado. Mirá un poco de texto. Es como aquí hay que digamos, improvisar para llegar al texto que está tan apretado, tan estrecho. ¿Pasa algo? Pero hay una contestación. ¿Pasa algo, padre? Ah, bueno. A la mierda, chica, están llegando. Me voy a Itatí. De lo que te hubieras burlado de mí. Una atea visitando la ciudad de la Virgen. Pero es posible que este tipo sepa algo sobre mi historia. Te juro que voy a hacer que esto que te pasó sirva para algo. Cuando vos me digas, lo abrimos. ¿En qué te quedaste pensando? Cata. Padre, vienen los apretadores. ¿Qué hacemos con la morocha? Pendeja, me parece que está hasta la ola. La primera es una pregunta. ¿Pasa algo, padre? Hola, vino los apostadores, o sea, es como que vos después lo confirmás. Está bien. Inicialmente, para empezar por uno de los aspectos, que es el de los actores, bueno, yo me quedé sorprendido también porque hay muchos aspectos que uno desconocía y a la vez, por más que uno lo conozca, se encuentra afortunadamente con las individualidades, con las particularidades de quien quiere dirigir a los actores. En este caso está Lito Segman, que es un tipo admirable en ese aspecto. Tiene la capacidad de encontrar en los timbres de voz y en los movimientos de los actores algo que después deriva en radio, y quizá movimientos corporales y radio no parezcan correspondientes, pero lo son, y muchísimo. En primer lugar te diría eso, de que para mí fue un gran aprendizaje encontrarme con
con Lito dirigiendo a los actores. No sé si la palabra es sacando, pero consiguiendo de ellos. Incluso creo que hasta con sorpresa, no sé si los actores, después escuchando su registro, hasta los actores mismos se sorprendían. Después nos encontrábamos con que terminaban las escenas y había que esperar un rato para digerir, ¿no? Para digerir bueno, el amor o el dolor o eso que acaso es lo mismo, pero que nos dejaba temblando, ¿no? Literalmente, ¿eh? Literalmente. Notamos por ahí cierta reticencia a leer mucho, ¿sí? Los chicos muchas veces al ingresar miran el tamaño del libro, digamos, ¿sí? Y eso se nota que es una falta de costumbre y de acercamiento a la lectura. Por ahí, si el libro es de pocas páginas, mejor que aquel que es un libro gordo. Hay determinados docentes que también ponen como una consigna trabajar con un libro de la biblioteca, que eso está muy adecuado, digamos, ellos vienen enviados por un profesor, eso a nosotros nos ayuda un montón. La biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, cuyo nombre es Biblioteca Profesora Neria Landriani, está abocada a darle soporte a las materias de grados, a todo lo que es las carreras de grado, como así también todo lo que es posgrado y cualquier otro tipo de actividad que se desarrolle dentro de la facultad que requiere justamente el soporte bibliográfico. El acervo documental que tiene es muy interesante, es muy rico y actualmente contamos aproximadamente unos 20.000 volúmenes, ¿sí? A eso sumado también todo lo que es publicaciones periódicas, hago referencia a todo lo que son publicaciones, revistas. Cotidianamente se acercan por lo que pide el docente, sí. Son algunos pocos alumnos los que piden bibliografía como para recreativa o para complementar su actividad cultural, digamos. Pero bueno, digamos, nuestra iniciativa está en eso, en recuperar esos lectores. Digamos, porque el material que tiene en la cátedra, todo el mundo todos los usuarios vienen por eso, digamos. Nuestro objetivo es incorporar. O sea, en las escuelas secundarias no existe la informatización en general, y lo digo porque tengo experiencia también docente en escuela secundaria, entonces los chicos están acostumbrados a ir y a pedir verbalmente lo que necesitan, y acá ya desde el momento que ingresan les presentamos que tienen, bueno, algunas computadoras donde ellos tienen el catálogo online, que inclusive lo pueden ver desde afuera, como lo indicamos, y que tienen que buscar por sí mismos lo que necesitan. Entonces, esa es la primera tarea que tenemos que hacer, de asesorarlos sobre cómo utilizar ese recurso que para ellos es nuevo y tratar de arribar realmente al libro que les hace falta. En muchos casos, nosotros percibimos que se dirigen mucho al apunte, a la fotocopia, y por ende no tienen tanto el interés de recurrir al material y consultar el libro en su totalidad. Acuden al apunte, tal vez a lo más inmediato. Entonces ahí uno encuentra una dificultad y ve que no tiene la cantidad de visitas y de préstamos que desearía. También esto hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que hoy en día es la tecnología, y también el hecho de que uno se ve tentado, muchos de los alumnos se ven tentados a encontrar la información en internet, buscarla a través de los portales, y a veces eso es una trampa, porque el material académico que hoy en día se encuentra automatizado, el material ese mismo es escaso, digamos, en lo que uno puede localizar a través de los buscadores, porque justamente todo el material académico está en base de datos a los cuales los buscadores no pueden acceder. Entonces eso es interesante saber que el alumno que cuando busca o googlea, como decimos en el término común, googlea información,
La mayoría se debe al material que publican usuarios y no necesariamente académicos que están dentro de base de datos. Lo cual también en la biblioteca es importante destacar, no solamente podemos ofrecer nuestros propios servicios, sino también darle acceso a otro tipo de base de datos. Y en este sentido hago referencia a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, a la cual uno, como ser universidad nacional, puede acceder a una base de datos con más de 17.000 títulos de publicaciones periódicas a texto completo. Creo que modificaron mucho un montón de relaciones entre los medios y la gente. No creo que hayan reemplazado totalmente, creo que cuando los medios tienen capacidad de un cambio significativo, siguen siendo los medios que llamábamos de masas, los medios que son capaces de tener un gran público. Pero es notable cómo se ha modificado esa relación con el público y con las fuentes, que cada vez se hace más también notable que son los mismos. O sea que esa separación analítica que hacíamos es casi la misma gente. Digo, por un lado hay fuentes oficiales, pero que son públicos de los medios y que actúan en ese doble circuito, y por otro lado, lo que llamaríamos la gente común, los ciudadanos, tiene posibilidad a partir, de todas estas formas cuyos nombres son o exageran las posibilidades de participación, como periodismo ciudadano o estas cosas, pero de alguna manera tienen posibilidad de llegar a los medios como antes no podía, lo cual modifica prácticas periodísticas, digamos, entre fuentes oficiales y gente que llega a los medios, cada vez los periodistas hacen menos de periodistas y más de gestionadores. Y por otro lado, también hay un imaginario acerca de las posibilidades que dan los medios que modifica usos, que a veces son ciertos, a veces no, pero bueno, al menos logran reconocimientos y visibilidad de sectores que antes no lo tenían, aunque eso no pueda cambiar nada, lo que sí modifica mucho las prácticas de uso. Estoy hablando en relación a los medios, que es lo que más yo sé. Después, de las redes podríamos hablar de transformaciones en muchísimos ámbitos. En el nuestro, en el de los académicos o los investigadores, es notable la diferencia, la posibilidad de acceder al conocimiento y cómo eso también modifica las prácticas, pero también tiene la contrapartida de que, algo que hablamos ayer en 2 o 3 paneles, de cada vez más funcionar en términos de modas, de cada vez los temas se hagan un boom en un momento y pasen ese boom más rápido también. Hablando del periodismo, primero hay un problema. Creo que las carreras de comunicación abandonamos el periodismo. Alicia ayer en el panel decía algo de esto, yo creo que es notable lo que hicimos. Ni siquiera supimos debatir desde una perspectiva del conocimiento acumulado y las teorías que teníamos, participar en el debate público. Quiero decir, se participó en otra agenda. Estoy diciendo algo muy concreto. Un ejemplo muy concreto, digo, 2 consignas muy fuertes funcionaban como si no fueran totalmente contradictorias, ¿no? Clarín miente y no existe la objetividad. Por lo tanto, el periodista
tiene total libertad de decir lo que quiere. Entonces, si Clarís miente es porque hay un referente al que no se le está haciendo fiel. Y esos dos enunciados funcionaban en el debate sin que desde la comunicación dijéramos nada. Al mismo tiempo hacían que la profesión del periodismo se alejara cada vez más de la formación que dábamos en la carrera. Una gran crisis del periodismo, que acá se vio patente en todos estos debates, pero que es mundial, digamos, desde hace un tiempo, está minando una profesión una de las profesiones de comunicación que creo que deberían ser las más importantes, y por eso creo que tenemos que hacernos cargo urgentemente de esto. ¿Y cuál es el rol que le cabe? Yo creo que hay un rol, los comunicadores creo que tienen siempre un rol fundamental, que es actuar de mediadores en algún proceso de comunicación. Funcione donde funcione, digo, en las instituciones, en las comunidades, digamos, todos los nombres de comunicación comunitaria, institucional y todo, son contextos diferentes, pero el proceso de comunicación creo que parte de un núcleo común. Bueno, el periodista debe ser un mediador en el espacio público. Ese es un rol, ese es su rol central, y es un rol del que está muy alejado en el último tiempo. Y creo que hay que volver a llevarlo a ese lugar. Sociales y demás que han cambiado el paradigma y han cambiado las maneras de hacer periodismo, y Argentina, como todo el mundo, digamos, o sea, este no es un planteo que nos hacemos los medios de Argentina, sino que se lo hace la BBC, The Guardian, New York Times, o sea, es un problema a nivel global en cuanto al periodismo, a nivel de difusión, fundamentalmente, circulación del contenido, o sea, hasta hace pocos años, la manera de informarse de uno era comprando el diario o accediendo a determinado medio. Hoy el acceso a las noticias es incidental, si se quiere de alguna manera, o sea, yo estoy en redes sociales y me encuentro con las noticias. Y ahí navego, entro o no, y hago lo que quiero. Entonces esto es un cambio muy fuerte para el periodismo, para los periodistas que están puestos en un lugar, digamos, de duda permanente, además, porque hoy hay muchísima fuente de información, entonces eso hace que el carácter más solemne que tenía el periodismo hasta hace unos años está absolutamente en crisis, así que conceptualmente el periodismo está en una crisis que, bueno, vamos a ver en qué pasa en los próximos años, si desaparece, como dicen algunos apocalípticos, o se transforma y hace alguna cosa, que es lo que está tratando de hacer ahora. A nivel industria, también hay un problema porque está en crisis no solo el periodismo, sino la publicidad, o sea, la manera en que nosotros consumimos publicidad, tanto en televisión como en los medios, como en la radio, es algo que nos estorba y que la industria de la publicidad tiene un problema ahí, y entonces de alguna manera eso repercute en el periodismo porque uno de los financiamientos fundamentales del periodismo es la publicidad. Entonces, por ejemplo, si yo hoy tengo una empresa de leche, me sirve mucho más pautar en Facebook o en Google que en un medio, ¿no? Entonces, por eso fue una queja que plantearon fundamentalmente algunos medios grandes el año pasado al gobierno nacional, que le decían que pone plata en Facebook y no en los medios, y la respuesta, si bien desde estatalmente o gubernamentalmente digamos, debería ser otra, es que Facebook y Google le permiten llegar a personas específicas que los medios no sabés bien quién consume, o sea, si bien hay un target, no sabés quién consume La Nación o Clarín, en cambio Facebook te da un target específico, o Google también. Así que de todos lados, ya sea desde las redes sociales o desde la parte económica, el periodismo está en un momento de cambios profundos, como muchas disciplinas, digamos, no solamente el periodismo. Pero bueno, está tratando ahí de ver cómo resistir. Me parece que en Argentina hay medios que están encontrándole la vuelta y otros que se ven forzados a hacer cambios. El periodista tiene que seguir generando historias, o sea, buscando historias. Eso debe ser como
el camino a seguir, me parece. La gente o los consumidores de noticias les sigue interesando las historias, nos sigue interesando qué pasa en nuestro país, qué pasa en nuestra ciudad, qué pasa en nuestra cuadra. O sea, eso, por más que hoy no lo lea en un diario, lo leo de otra manera, o sea, me entero, me interesa saber, eso va a seguir estando, por suerte somos personas y nos interesan esas cosas. Entonces, para mí, el rol del periodista sería tratar de encontrar historias permanentemente me parece que en estos años el periodista tiene que aprender nuevas aptitudes, no en desmedro de otras profesiones, o sea, no para sacarle el trabajo a los fotógrafos, a los productores audiovisuales o al que sea, sino que el propio mercado te exige que vos tengas nuevas aptitudes, así como es entender un poco más de imagen, entender de guión, o sea, que si yo voy a contar una historia en un formato audiovisual, tengo que más o menos entender cómo se hace un guión, aprender a usar algunas herramientas de edición. O sea, lamentablemente estamos yéndose ahí los que quieran quedarse en la gráfica. Entonces, me parece que hoy, saber que con un teléfono se resuelven un montón de cosas, es un problema, pero a la vez es un beneficio para los periodistas. Así que me parece que eso, tenemos que tener nuevas capacidades, tenemos que saber de audio, o sea, saber más o menos dónde poner una cámara, que el foco esté más o menos bien puesto. O sea, obviamente no va a ser la rigurosidad con la que trabajan los profesionales de esas disciplinas, pero sí más o menos conocer porque el mercado lo exige. La revista Anfibia es un proyecto periodístico de la Universidad Nacional de San Martín que lo que intenta es vincular el periodismo con la academia. O sea, cuando nació, la revista cumplió 5 años hace un mes, la premisa era, o sea, la idea fue cuando me acuerdo del director, Cristian Alarcón, tuvo la idea de hacer un nuevo proyecto periodístico, las autoridades de la universidad le preguntaron, bueno, hoy, ¿qué crees que hay que hacer hoy en periodismo? Y él dijo, hay que llevar la academia a que le hable como le hablan los periodistas a la gente, digamos, que es un desafío que todavía 5 años después seguimos luchando. O sea, nuestros vínculos con la universidad han mejorado muchísimos, y con la universidad y con los académicos. Pero la idea era esa, que o sea, los investigadores y la academia en las distintas universidades nacionales tienen muchas cosas para decir, pero generalmente le hablan a 4 o 5, o sea, le hablan a sus colegas. Y una de las ideas de la revista es que puedan hablarle a todos. Y en principio este vínculo era difícil, o esta idea que la entiendan era difícil, pero a medida que fueron viendo que determinados textos tenían una visibilidad bastante importante, ahora ese diálogo nuestro con los académicos es mucho más simple, así que les interesa participar. Pero bueno, un poco la propuesta de la revista es esa. Papá, ¿vos qué pensás sobre los dinosaurios? ¿Existen los dinosaurios para ustedes? Sí. ¿Para mí sí? No. Sí. Ahora no. ¿Por? Sí. Para mí sí. No, porque se extinguieron. ¿Y cómo sabes eso? ¿En las películas parece que no? No, porque lo vi en el museo. Con mi papá fui. ¿Fuiste al museo? Sí. A mí me parece que patrimonio es un tema central y está vinculado con la memoria también, el patrimonio. La memoria para mí es un tema central en mi vida. Se dio el caso acá de que hicimos muy buen contacto con el museo, con el cual hicimos el trabajo de voluntariado,
Y justamente en ese momento el museo estaba frente a la problemática del patrimonio, de la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia, vinculado a un hecho que era una ley nacional y una ley provincial. Entonces estaban frente a esa problemática. Me pareció como un cruce perfecto para hacer la presentación en el proyecto de voluntariado, ¿no es cierto? La motivación viene por algunas preguntas que yo me venía haciendo desde el área de comunicación institucional del museo, de cómo trabajar algunas estrategias comunicacionales respecto a la Ley Provincial de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia. Es decir, cómo buscar aquellas estrategias más adecuadas para que la gente pueda conocer sobre este tema, que es un tema complejo. Y bueno, desde mi trabajo con la universidad, con la facultad principalmente, ya en otras instancias, es que se me ocurre contactarme con el área audiovisual de la Facu, y bueno, y desde ahí surge la idea de presentarnos al voluntariado con este proyecto. Cuando discutimos sobre el destinatario de nuestro proyecto desde el voluntariado, pensamos en los niños como una cuestión estratégica también, en el sentido de que nos interesa por ahí de construir algunos imaginarios que hay respecto del patrimonio también, imaginarios que vienen construidos desde la industria cultural extranjera, principalmente porque los niños y la gente en general vienen a nuestro museo a buscar dinosaurios y nosotros tenemos que trabajar un poco en eso para instalar un poco lo de nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio de la provincia. También podemos hablar de dinosaurios, pero en realidad tenemos que hablar de otros temas. No tal vez porque nosotros trabajemos con ese perfil de espectador especialmente, sino justamente porque no trabajamos con ese perfil de espectador. Nos pareció que era como un desafío que le daba como un plus de interés al trabajo, abordarlo ante un espectador particularmente difícil. Ojo que todos lo son, pero a veces los adultos tienen como clichés más formados y uno puede descubrirlos mejor en tanto espectadores. Pero los chicos están en una situación de gran incentivo respecto a lo que es el trabajo de audiovisual, porque son espectadores a los cuales se les dirige mucho material, ¿no? Sí, elegimos a los niños como un destinatario estratégico porque nos parece que ellos son multiplicadores de acciones. Entonces, generar este conocimiento en los niños nos parecía que podía ser el vínculo para que ellos lo lleven a su entorno más cotidiano, digamos, a charlarlos con su familia, con la escuela, con sus amigos. Es un material de muy buena calidad en materia narrativa, estética, rítmica. Entonces, ofrecía desde el punto de vista profesional un desafío muy importante comunicarse con ellos, ¿no? Además porque el niño es el más desprejuiciado para preguntar, para animarse a investigar, entonces nos parecía que en este tema, en esta problemática tan compleja, el niño podría ser el canal para empezar a difundir este tema. Elegimos un camino en la construcción que fue colectiva, que eso también es un dato muy importante. En la construcción del guión elegimos un camino en donde nunca perdimos de vista que para el producto final el objetivo en tanto espectador era ese chico, ese complejo chico que es el que va a los últimos años de la primaria, primeros años de la secundaria de las escuelas. Paleontológicamente todo Entre Ríos es un gran yacimiento. Sinceramente no sé si seguramente será por la geografía, toda llena de ríos y de arroyos. Encontramos fósiles a mansalva. Encontramos fósiles que por ahí hoy en día están como un poco desprestigiados porque son bastante modernos, porque generalmente lo que más encontramos son mamíferos del Cuaternario, o sea, bichos de 1.800.000 años a 10.000. Los perezosos son americanos, sudamericanos. Se desarrollaron en una época en que Sudamérica estaba
suelta en el mundo, digamos, como una gran isla. Bueno, el proceso de producción fue genial. A mí particularmente me encantó, sobre todo por el trabajo colaborativo que se inició desde el principio y estuvo presente en todo el proyecto, desde una diversidad de profesiones que estuvo muy interesante y que eso le dio muchísimo dinamismo al trabajo. Yo el proceso lo vi como complejo, pero muy satisfactorio. En lo personal, lo estoy diciendo como algo personal, lo vi como muy satisfactorio. Quedé muy contento, no solamente con el producto, sino con el proceso. Para mí, personalmente, fue un gran desafío porque me encontré como mediadora entre lo que son diferentes perfiles profesionales, lo que es el museo y las expectativas del museo respecto a este trabajo, y también lo que es la facultad y nuestra formación como comunicadores también. Entonces, esa puesta en diálogo, esa puesta de diferentes lenguajes en relación, fue un gran desafío para mí porque es como que tuve que mediar en ese trabajo, ¿no? Porque para nosotros es siempre un gran desafío hablarle al otro y trabajar con el otro, ¿no es cierto? No lo es cuando tenemos que hablar para nosotros mismos, tenemos un lenguaje muy sofisticado para nosotros, pero a veces es muy difícil hablar con el otro y para el otro, ¿no es cierto? Voluntariado Universitario apuntaba a eso fundamentalmente, todo ese tipo de proyectos. Para mí fue una gran idea y de una muy buena implementación.